Shoah ahora. El Museo de la Ciudad de Móstoles acoge la exposición Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto, y de esta exposición y de los actos que se organizan en esta localidad madrileña en torno al día 27 de enero, hablamos con el concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín. Bienvenido a Radio Sefarat. Hola, muy buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Alejandro, no es la primera vez que Móstoles se une a la conmemoración del Día Internacional de la Memoria y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. No, desde luego. Móstoles desde 2018 tiene un acuerdo institucional por el cual todos los años tenemos un momento de memoria y de recuerdo contra el Holocausto y contra las víctimas, porque además pensamos que la memoria precisamente no es dejar en el olvido las injusticias del pasado. La memoria es hacer justicia también en el recuerdo y la reparación. Además han querido sacar este acuerdo de pleno y compartirlo con la población de Móstoles, porque, si no me equivoco, el acto de este viernes 24 se realiza en el Museo de la Ciudad, no en el Ayuntamiento, que quizá es más complicado para la gente acudir, ¿no? Sí, desde luego. Este miércoles se celebra en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad es un espacio de encuentro, es un espacio de concordia. La cultura, en el fondo, es eso. Y bueno, hemos querido llevarlo ahí para verlo la ciudadanía. Yo insisto en que bueno, pues la memoria al final, sobre todo, es recordar lo que sucedió para que no vuelva a pasar y recordar a aquellos que en silencio murieron, en silencio sufrieron y en silencio cayeron, porque a menudo la historia es caprichosa y aquellos que vencen son los que escriben la historia. Y aquellos que pierden pues son los que bueno, pues mueren y quedan enterrados en cunetas o quedan en el exilio de nuestra memoria, ¿verdad? Y de nuestro recuerdo. Y creo que las administraciones públicas tenemos la obligación de recordar y de hacer memoria para que no vuelvan a suceder. Fíjese usted, estos días en el Museo de la Ciudad tenemos precisamente una exposición sobre los visados para la libertad, porque diplomáticos españoles entre los años 39 y 45, en los años además de implantación del franquismo, pues ante el Holocausto, pues lo que hicieron fue tener una cierta labor humanitaria y permitir que muchos judíos salvaran su vida y preservaran su libertad. Aún en contra de las órdenes del gobierno de aquel momento, en muchas ocasiones, y poniendo en riesgo no solo su profesión, sino en ocasiones su vida. Sí, efectivamente. Bueno, España es un país que ha vivido muy de cerca las consecuencias del fascismo y aquí, bueno, pues además llamado franquismo, pero bueno, en el fondo era lo mismo. Y bueno, pues este siempre ha sido un país que ha querido sentirse libre, ¿verdad? Por eso actualmente cuando escuchamos proclamas de algunos grupos políticos que lo que pretenden precisamente es volver a traer determinados discursos de xenofobia y discursos de odio, pues creo que la sociedad responde de una manera tan contundente contra esto, porque si algo preciado tenemos es nuestra libertad como sociedad y sobre todo en un país democrático. ¿Ha recorrido la exposición? ¿Ha tenido la oportunidad de hacerlo? Pues sí, he tenido esta mañana, sobre todo que a mí me gusta conocer aquello que se expone en la ciudad y soy una persona curiosa. Y bueno, pues siempre digo que conocemos y desconocemos muchas cosas y hoy he aprendido algo paseando por la exposición precisamente, que fue lo que pasó por la cabeza de aquellos hombres y mujeres que sellaron esos visados, ¿verdad?, para la libertad. Y bueno, pues creo que es un placer saber que en este país nuestro pues siempre ha habido personas buenas que han intentado que fuéramos un país mejor y más justo. Además, en ocasiones los españoles, o algunos de nosotros, ven el Holocausto como algo que pasó fuera de España, que no tenía nada que ver con España o con los españoles, y como demuestra esta exposición, no nos es un hecho, una tragedia ajena. Bueno, desde luego, además España siempre ha habido el pueblo judío siempre ha tenido una persecución en todo el mundo, pero también la ha tenido en España. La ha tenido además durante toda nuestra historia, ¿verdad? Durante toda nuestra historia. Y en esa época pues no fue menos y no fuimos menos. Entonces yo creo que este país también tiene una cierta deuda con el pueblo judío, una deuda de memoria y de reparación, igual que la tiene con los perdedores del franquismo. Pues al final
los que, insisto, sufren las grandes derrotas de la historia son los grandes olvidados. Por eso la memoria histórica es tan importante. ¿Hay alguna historia, algún personaje que le haya llamado especialmente la atención? De la propia exposición. Sí. Bueno, pues la verdad es que no sabría destacarle, porque yo creo que sobre todo lo importante es la visión en conjunto. Es decir, hay muchos dramas humanos y es injusto perderse o destacar uno de ellos. Yo creo que hubo dos aspectos. Hubo primero los grandes héroes anónimos y segundo, pues cientos de miles de personas que sufrieron, y creo que no sería justo quedarse o destacar la historia de ninguno de ellos, sino destacar en conjunto la historia de hombres buenos que permitieron, hombres y mujeres buenos, que permitieron que hombres y mujeres inocentes salvaran su vida. Concejal, estas exposiciones normalmente, bueno, están abiertas al público en general, por supuesto. La de Móstoles es gratuita, como nos ha comentado, en el Museo de la Ciudad, pero son especialmente interesantes para los más jóvenes, ¿no? No sé si han llegado a algún acuerdo con colegios, con institutos de Móstoles para que se visiten. Sí, tenemos un programa desde el Museo de la Ciudad por el cual nuestros jóvenes hacen además de guías turísticos, jóvenes de algunos de los centros de los institutos hacen de guías turísticos en nuestro museo, y esto también permite trasladar al público joven esta memoria histórica. Me preguntaba usted antes por algunos nombres: Ángel Sanbriz, Jorge Perlasca, Eduardo Proper de Callejón, José Ruiz Santaella, su mujer Carmen Herrader, ¿verdad?, que además fueron distinguidos con el título de Justos entre las naciones, y son nombres a destacar, pero ya le digo que yo me pongo a pensar, y es que sería injusto acordarse de algunos de ellos y dejar en el olvido a todos ellos. Nosotros, la Concejalía de Cultura, es una concejalía que uno de los objetivos que tiene es transversalizar la cultura, la memoria, y bueno, pues al final yo insisto que las leyes de memoria histórica y todos los hechos que tienen que ver con la memoria no son algo ideológico, son justicia y reparación. Pues le agradecemos mucho que haya atendido la llamada de Radio Sefarad. Enhorabuena a Móstoles por estas iniciativas, y esperamos, bueno, pues que esta exposición sea visitada por muchísimas personas, por muchos escolares, por muchos estudiantes, y nada, hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Pues un saludo a sus oyentes, y esta será siempre su casa. Cuando quieran, pues pueden ustedes acudir a nosotros, que es un placer atenderles.